Hola, vamos a explicar el primer juego del maletín misterioso. En este caso, Arkham Noir. Arkham Noir es un juego de Ludonova. Es un juego hecho expresamente para solitario, a partir de 14 años. Y es el caso 1. El caso 1, los asesinatos del culto de la bruja. Es un juego ambientado en Tulu, en los relatos de Lovecraft. El sistema de juego es muy sencillo. Hay dos fases muy marcadas. La primera fase sería, yo cojo la carta izquierda y con esta carta decido entre 5 acciones diferentes. Antes de empezar a jugar, evidentemente tienes que poner este setup, esta preparación. Hay unas 4 cartas que son las cartas básicas y el resto se coloca más o menos de esta manera. Esta primera carta nos marca el mazo de robos. Esta carta, aquí están las víctimas. De las 6 cartas de víctimas se cogen 5, una sexta se guarda y el resto se pone aquí. 3 aquí y 2 aquí preparadas. Aquí tenemos esta carta que nos marca, por un lado, el tiempo que va pasando en nuestras investigaciones. Por el otro lado, los ataques de presión, de tensión, de pérdida de cordura, ¿no? Que es muy clásico de los juegos de Tulu, de Lovecraft. Aquí tenemos otras 2 cartas. Una primera carta sería la manera como yo voy a ir ganando el juego, consiguiendo pistas. Y aquí arriba los casos cerrados. Finalmente tenemos esta carta, que como veis están los casos abiertos. Y el descarte de las cartas, que he puesto una carta para que veáis, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 cartas que podéis nivelar la dificultad. Por un lado, tenemos 5 de pistas o 6 de pistas, y por otro lado tenemos acabar con 6 o acabar con 5. Entonces, yo cojo la carta de la izquierda y puedo hacer, pues, una serie de cosas. O bien, jugarla en la línea de investigación, siguiendo las pistas que tiene aquí. Estas pistas, ¿sí? Esta, por ejemplo, sería un comodín. Entonces, yo coloco aquí según me pida. Si aquí me dice todos, pues puedo ponerlas en cualquiera de las 2 líneas de investigación. Fijaros que aquí hay una lupa, hay una mirada, y aquí hay otra lupa y una especie de conversación. Después puedo añadirla a mi mano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Que entonces tendría 4 cartas. Al tener 4 cartas, inmediatamente me tengo que descartar una. Cuando yo me descarto de una carta, he de hacer la norma del descarte, que es, si en algún momento la carta tiene un reloj del tiempo, pues entonces la pondremos en el lado donde está el reloj. En el momento que tengamos 6, se activa una situación aquí que ya la explicaremos ahora. Otra acción que yo puedo hacer es descartar la carta, siempre esta primera carta, descartarla para jugar una carta de mi mano. Yo cojo la carta, la descarto, no tiene el reloj, el tiempo, por tanto la descarto aquí y juego una de mis cartas. En este caso, pues yo quisiera jugar, pues por ejemplo, la lupa, entonces la pondría aquí. ¿De acuerdo? La siguiente acción que yo puedo hacer también es descartar una carta para cerrar un caso. Imaginaros que aquí hay una carta nueva, yo cojo la carta, la descarto, si tiene reloj, en este caso, la pongo aquí y cierro la línea de investigación concreta. ¿Cuándo puedo cerrar una línea de investigación concreta? Un momento, ahora os lo explico. La línea de investigación se puede cerrar en el momento que yo he podido colocar cartas que sigan evidentemente las pistas y que tengan aquí 5 iconos. 5 iconos diferentes, entonces significa que yo he cerrado esa investigación. Como veis, es un juego que un poco matemático de ir viendo qué es lo que yo puedo ir cerrando con este puzzle, ¿de acuerdo? Entonces, yo he cogido una carta de aquí, simplemente la descarto y cierro la línea de investigación, ¿de acuerdo? Cerrar la línea de investigación significa que yo cojo todas estas cartas y las pongo aquí arriba, en el caso, ¿de acuerdo? Por eso cuando cerramos un caso es imprescindible que tengamos en cuenta el tema de los rompecabezas, estas piezas de puzzle, porque son las que denotan el final del juego.
Es decir, que no tenemos que cerrar un caso sin tener en cuenta esto. Podemos hacer que sean 5 o, como he dicho antes, 6, ¿no? Pero en todo caso, yo cuando vaya a cerrar un caso, cojo la carta, la descarto si no tiene el símbolo del tiempo, y entonces cojo el caso. Entonces, descarto todo el caso. Como esta carta tiene una llave, puedo poner esta carta aquí arriba, que es donde me dice que puedo poner las diferentes pistas. El resto de las cartas quedan descartadas y este también queda aquí. Esto sería, digamos, el caso cerrado. Otra cosa que nos puede pasar es que yo tengo una carta aquí ya puesta, ¿de acuerdo? Y la quiero añadir a la línea esta de aquí para poder cerrar el caso. Y lo que ocurre es que cuando yo paso de largo del mazo, es decir, tengo más de 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, he de hacer una tirada de cordura. La tirada de cordura se hace cogiendo una carta del mazo y miro si sale el símbolo. En este caso ha salido. ¿Qué símbolo? El símbolo este de esta especie de personaje oculto, ¿sí? Correcto. Y entonces esta carta iría a este lado. Daros cuenta que teníamos aquí el tiempo y ahora tenemos aquí unas cuantas también. Me dice igual que cuando tenga 6, fin de la partida, ¿de acuerdo? Esto es casi todas las mecánicas que hay en esta primera fase. Son 2 fases. La fase 2 sería, entonces, comprobar diferentes aspectos. Por un lado, comprobamos si cumplimos el detonante de final de partida con 6 cartas o más, en este caso hay 3. Comprobamos si hay el detonante de tiempo, que también sería el final de partida, en este caso hay 2, tampoco. Comprobamos si hay cartas en el mazo suficiente para ponerlas, en este caso hay cartas suficientes. Si no hubiera cartas suficientes, nos lo pone aquí en la carta, nos pone que si el mazo se ha de rellenar y no hay suficientes cartas, se recogen todas las cartas, ¿sí? Se mezclan y se pone una carta nueva de víctima. Una carta nueva de víctima si es que se necesita poner. Y finalmente, si he de poner una carta nueva de víctima y no quedan cartas de víctima, porque o bien hemos acabado los casos y no hemos cumplido los requisitos de victoria, o bien simplemente están aquí en medio y no están acabados, entonces finaliza la partida. Y hemos de volver a empezar en los asesinatos del culto de la bruja. Por otro lado, tenemos una ayuda durante todo el juego que podemos elegir o un lado u otro. En este lado podemos hacer que este lado nos ayuda a tener una llave en algún momento que nosotros queramos usarla. Y en el otro lado es uno de los poderes que nos dan las cartas y que tenemos aquí detallados en la carta esta de ayuda. Cabe decir que cada vez que yo coloco una carta en la línea de investigación, entra el poder de la carta, que no hace falta extenderse, simplemente las tenemos aquí en las ayudas que vienen. Y hay que tener en cuenta que las cartas que son marrones son voluntarias si las queremos hacer, y las cartas que son negras es obligatorio de hacer. Tenemos 2 ayudas más, una es el resumen del turno, y finalmente la probabilidad de que nos salga cada una de las cartas. Y ahora pasamos a las conclusiones. Como conclusión quiero resaltar 2 aspectos. Por un lado, las ilustraciones, que es el mismo diseñador, es el que ha hecho las ilustraciones, ya las hemos ido enseñando. Aquí son 3 de las víctimas, son ilustraciones muy interesantes. Y después también la presentación en general, en una cajita pequeña, que nos permite un viaje, llevarla fácilmente. Y yo veo fantástico estas 3 cartas de ayuda. En estas 3 cartas de ayuda te puedes perfectamente desarrollar el juego sin dificultades y te ayuda perfectamente para avanzar. Con 4 cartas montas el tablero. Yo no creo que se le pueda pedir nada más a un juego. Es un juego divertido, un juego entretenido que os recomiendo sin duda para los amantes de Lovecraft.